Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Pero muy buenos días, queridos amigos de Enfoques Cristianos. Aquí estamos nuevamente para compartir este mediodía con ustedes. Mi nombre es Fabián Merino y estamos aquí en Radio Tuyú, junto hoy en comunicación telefónica con mi amigo Eduardo Nave. Hola Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Un gusto poder participar un domingo más junto a ustedes y agradecido, como siempre le decimos, que nos permitan entrar en sus hogares y acompañarlos en un mediodía de domingo. Y en esta casa querida, LU 28 Radio Tuyú, desde 1540 y también en FM en 92.5. Como cada domingo podemos compartir esta media horita y hablar diferentes temas que tienen que ver con nuestra realidad. A veces dura realidad, pero que tratamos nosotros de darle este enfoque cristiano para brindar una mirada diferente a la actualidad. Y justamente de eso se trata, ¿no? De darle una mirada diferente. Pero vos dijiste en esta casa que es justo mencionar que hace 50 años que estamos en el aire, el programa Enfoque Cristiano. Obviamente no nosotros, pero hace 50 años que el programa está en el aire. Sí, siempre menciono eso, que en mi caso por lo menos es una felicidad enorme, y creo que en la tuya también, Edu, sin temor a equivocarme, de ser parte de este programa que con mucha visión fundaron aquellos primeros, como el pastor Alberto Roldán, y bueno, después continuó Almanzor Gómez, ¿no?, por tantos años. Y han pasado otras voces también, otros pastores que han hecho este programa también a lo largo de 50 años, que no es poco, Edu. No, por supuesto, por supuesto. No sé si hay otro programa que tenga tanta longevidad en Radio Tuyo. ¿Qué te parece? Sí. Creo que no. Pero bueno. ¿Qué te parece, Fabián, si vamos a darle los canales de comunicación a los oyentes? Dale, cómo no. Tenemos un teléfono, que es en este caso el mío, también el de Eduardo lo va a dar ahora. Bueno, es el 2254-416717. Repito, 2254-416717. Y en mi caso es el 2267-407779. Te lo vuelvo a repetir, 2267-407779. ¿Por qué estamos dando estas vías de comunicación, Eduardo? Por si quieren comunicar, quieren enviar un mensaje, un saludo, aún algún pedido o sugerirnos algún tema para que estemos tratando, como nos han sugerido, por ejemplo, que tratemos el tema de la adicción al juego y que en los próximos programas estaremos tratando, o algún pedido de oración que tengan, que gustosamente vamos a estar tomando. Muy bien. Pero no solamente los teléfonos, sino un canal de YouTube que es Iglesia UEA Madariaga. Iglesia UEA Madariaga. Allí podés encontrar este programa, como también los demás que hemos estado poniendo al aire. Quiero decir, Fabián, también... ¿Sí? Sí. Creo que vos ibas a hacer una invitación, ¿no? A eso iba justamente, Eduardo. Para toda la gente que quizá los domingos quiere ir a algún servicio en una iglesia, digo, una reunión, como nosotros la llamamos, nosotros estamos en la Avenida Buenos Aires 971 los domingos a las 10 de la mañana. Pero no solamente eso, este domingo comenzamos lo que es escuela bíblica, así que si hay niños que quieran venir a las 10 de la mañana los domingos, también lo pueden hacer porque hay un segmento que está dedicado a ellos, precisamente. Pero para toda la familia, seguramente que si estás en tu casa y querés asistir a una iglesia, bueno, las puertas de nuestra congregación están abiertas para que puedas acercarte
con todo gusto te vamos a recibir allí, en Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga, a las 10 de la mañana los días domingos. Dicho esto, Eduardo, me gustaría que pudiéramos ya estar introduciéndonos en el tema de este día. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Vos justamente mencionaste que en este programa, a través de estos 50 años de vida que tiene, siempre tratamos de ver la realidad dándole el enfoque de Dios. Y esta realidad que estamos atravesando es una realidad conflictiva, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer fue una fecha muy cara para los argentinos. Fue el 2 de abril. Sí. Y se conmemora la fecha de Malvinas, la recuperación de Malvinas y la guerra que posteriormente se desarrolló. Y bueno, a nosotros es una fecha que nos trae muchos recuerdos. Y el mundo también está atravesando una situación bélica que, si bien ocurre muy lejos de nuestro país, pero que está trayendo consecuencias económicas a nivel mundial. Y el tema de la guerra es todo un tema. Exactamente. Mirá, Eduardo, 40 años ya de Malvinas, ¿no? Sí. Se fueron muy rápido. Yo me acuerdo que era muy pichón cuando sucedió allí en el 82. Y recuerdo en el trabajo que estaba mi papá, y bueno, yo iba a estar ahí con él y escuchaban la radio. Me acuerdo que ponían una radio uruguaya, inclusive, donde daban la realidad de lo que estaba pasando, y tal vez los medios aquí en Argentina no marcaban lo mismo, pero más allá de eso, fue un momento muy duro, y creo que cada año que va pasando como que a mí me da la sensación, Eduardo, como que la herida sigue sangrando, ¿viste? He conocido excombatientes en Malvinas, he podido tener el privilegio de charlar con muchos de ellos, y ellos lo toman porque vivieron estuvieron en el teatro de la guerra, lo viven con una pasión diferente, y los que perdieron un ser querido y todo eso, bueno, es muy duro. Después vamos a hablar de ese tema más puntualmente, tal vez, Edu, ¿no? Sí, como vos dijiste, la guerra deja secuelas muy graves. Y vos sabés que justamente vamos a compartir un diálogo ahora con nuestros oyentes, sí. Donde el pastor de Lutri es entrevistado por un periodista y justamente toca este tema, ¿no? Habla de esto, de las guerras, y le da la mirada de Dios acerca de las guerras. Bien. Y habla de esto también, ¿no? De las secuelas que deja la guerra. ¿Qué te parece si vamos ya prontamente a escuchar este audio? Dale, cómo no. Estamos hablando con Salvador de Lutri, mis amigas y mis amigos, sobre la guerra. ¿Es justificable o no? ¿Hay una guerra justa? Y tú mencionabas, Salvador, que San Agustín, este teólogo de la época ya antigua, desarrolló un concepto en base a esta premisa. Claro, los teólogos tienen que hacer teología sobre la realidad. Uh-huh. Es decir, tienen que tomar lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios, e implementarla a las necesidades y a las preguntas que se hace su tiempo. Las preguntas que se hacían en el tiempo de San Agustín eran justamente hasta dónde se podía usar la fuerza y hasta dónde las armas eran necesarias. Aquí no vale la pena tomar posiciones altamente antiarmamentistas, porque mientras que alguien esté armado, el otro tiene que tener el arma, aunque sea para defenderse, ¿no? Uh-huh. Eso de los países que a veces dicen nos desarmamos totalmente, eso es una barbaridad, porque mientras que el otro tenga armas, va a seguir teniendo. Agustín empieza a reflexionar sobre en qué momento usar las armas es justo. Y entonces él dice que únicamente, y es la única excepción que él pone, únicamente se pueden usar las armas, o estaría aprobado que un cristiano usara las armas, en su legítima defensa. Uh-huh. Quiere decir que si soy agredido, si tengo una agresión armada, puedo defenderme, ¿no? Uh-huh.
Esto fue lo que reflexionó él y dio una serie de principios con respecto a lo que él llamó la guerra justa. Entre otras cosas, él dice que la guerra debe ser hecha entre militares, es decir, entre los que están armados. Dice también que únicamente debe usarse la fuerza en la medida proporcional a la agresión recibida. Uh-huh. Y dice algo que es bastante discutible en la práctica, que es muy lindo como principio, que es que en la guerra hay que mostrar amor. Claro. Suena paradójico. Sí. Yo creo que la intención es buena, es decir, vamos a sacar sentimientos positivos, pero es muy difícil sacar sentimientos positivos en la guerra. El hombre que está armado se enceguece detrás de la violencia y de la ira, porque la guerra desata los sentimientos de ira. Todos nosotros somos testigos de los salvajismos innecesarios que producen las guerras, ¿no? Del ensañamiento en la tortura y en la destrucción del enemigo, que son espeluznantes, que solamente se pueden entender a la luz de hombres que han perdido toda racionalidad. Uh-huh. Lo que quiere decir que la guerra hace perder la racionalidad total y desata toda la violencia y toda la animalidad, por así decirlo, que hay en el hombre, ¿no? Entonces es muy difícil decirle, mire, pero hágalo piadosamente, ¿no? Creo que cuando los ejércitos se desatan y los hombres se desatan, es muy difícil ejercer un control sobre ellos. Uh-huh. No obstante, creo que San Agustín deja puesto ciertos principios que son considerables en este tiempo, que hay que considerarlos en este tiempo. Más adelante, quien vuelve a reflexionar sobre la guerra es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, bueno, reflexionó sobre muchísimas cosas, pero retoma el pensamiento y en general coincide con Agustín en cuanto a estos principios de la guerra justa, por así decirlo. O me gusta más el término que usaste, de la guerra que se justificaría, claro, ¿no? Que siempre es en la legítima defensa. Lógicamente que en el siglo XX los teólogos tuvieron que repensar todo esto. Y lo tuvieron que repensar porque en el siglo XX las armas de destrucción masiva fueron mucho mayores, sí. ¿No es cierto? Es decir, la ametralladora, por ejemplo, ¿no? La aviación bombardeando. Y por otra parte, que el siglo XX estuvo signado por dos conflictos que fueron realmente devastadores para la sociedad. La Primera Guerra Mundial hizo temblar al mundo, y la hizo temblar porque fue salvaje en todas sus manifestaciones. A veces nosotros miramos la guerra simplemente por las cifras, ¿no? Las cifras muestran números nada más, pero cuando uno lee los detalles de cómo se llevaba a cabo la lucha, las crónicas de la época, ¿no? Sí, cuando uno escucha a los soldados, ¿no es cierto? Yo llegué a hablar con soldados de la Primera Guerra Mundial cuando era muy niño, ¿no? Y las marcas que le había dejado la guerra que fue de 1914 a 1919, y yo hablaba con ellos en la década del 50, ¿no? Lo que quiere decir que por lo menos habían pasado 35, 40 años. Las marcas que tenían, y me refiero a marcas psicológicas, estaban todavía vigentes. Yo recuerdo algunas personas que cada vez que comenzaban a hablar de la guerra, comenzaban a llorar. Uh-huh. Y hablaban porque no nos damos cuenta que la guerra es destrucción material, destrucción física, pero también es destrucción psicológica de la persona. Esta gente quedó destrozada psicológicamente por lo que había visto y por lo que había vivido. Hace poco tiempo estuve conversando con una persona húngaro que pasó la Segunda Guerra Mundial, y estamos ya en el siglo XXI. La Segunda Guerra Mundial terminó allí en el año 45. Y esta persona, cuando hablaba de la guerra, también lloraba. Un hombre ya anciano. Y las vivencias de la guerra estaban tan presentes que creo que recordaba mejor las cosas de la guerra que lo que había pasado 3 días antes. Lo que quiere decir que la guerra deja marcas, y marcas tremendas. Bueno, los teólogos del siglo XX han coincidido en esto. Algunos de ellos, como Bonhoeffer, por ejemplo, se arriesgaron a decir que cuando hay gente que lleva a las masas a la muerte, como en el caso de Hitler, por ejemplo, que con los campos de concentración, que hasta existiría el derecho de quitarle la vida a la persona esa con tal de que no siga mandando a millones.
Al exterminio, sí. Por supuesto que estas son cosas totalmente discutibles. Pero lo que queda en el fondo de todo esto es que la fe cristiana no aprueba la guerra en ninguna de sus formas y la considera un mal que en algunos casos se hace necesario para detener la violencia del otro, claro. Pero nada más que por eso. No, como decía San Agustín, no con un afán de conquista, no para ir a buscar, poseer lo que el otro posee, no para hacer latrocinio, sino simplemente como defensa. Me defiendo cuando me atacan, únicamente en ese momento. Sería la única excepción que tendríamos para la guerra. No obstante, tenemos que decir que la guerra es una maldición. Es una maldición y tenemos que tomarla como una maldición. Y de ninguna manera, y esto es muy personal, yo comparto la bendición de ningún arma. Claro. Yo creo que las armas no pueden recibir la bendición de nadie porque van para destruir vidas. Y como cristianos tenemos que saber que Dios nos ha llamado a la paz, que Jesucristo es el príncipe de paz y que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que da vida a los hombres y no que siembra muerte. Claro, ningún cristiano puede andar declarando guerra santa, como si fuera justificable o santificable ese acto, ¿no? No puede haber, no ha habido muchas guerras santas en la historia y ha habido muchas guerras que han invocado el nombre de Jesucristo. Estos cristianos realmente son dignos de toda censura, no importa a qué rama del cristianismo pertenezcan, son dignos de toda censura porque realmente están traicionando la esencia del mensaje cristiano. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, porque sabemos que los hombres llaman paz a lo que simplemente es no beligerancia, claro, sí. ¿No? Porque las tensiones permanecen. Pero los cristianos tenemos que ser mensajeros de la paz, de la verdadera paz que venga desde adentro y que no solamente sea no beligerancia, sino que sea realmente amor al prójimo, comprensión al prójimo, aceptación incluso de las diferencias que podemos tener con el prójimo, pero tenemos que aprender a vivir en paz. Este es el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Después está la mala noticia de la guerra, ¿no? Pero Dios sigue siendo el Dios de las buenas noticias para los hombres, que nos sigue llamando a la paz y a la concordia. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Ahora vamos a cantar todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me haga perder la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la
un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Gracias, Lenin. Desahuciados de que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muy bien. Hemos escuchado, además del audio de Salvador de Lutri con este periodista Esteban, llamado Esteban, un tema musical también. Pero también nosotros con Eduardo queremos hacer algunas consideraciones acerca de este tema de la guerra. Tema duro. Bueno, no en vano el compositor León Gieco, el cantante León Gieco, decía en una de sus canciones, ¿no? Es un monstruo grande y pisa fuerte. Y no deja de tener algo de verdad esto, porque vemos que cualquier guerra, sea la que pasamos nosotros en aquel año 82, en abril hasta junio, fue algo muy duro, muy difícil. Me imagino, bueno, tantos otros conflictos, lo que está viviendo ahora actualmente Rusia y Ucrania, ¿no? Cuando ves tantos chicos, tantos abuelos, tanta gente tan castigada, ¿no? Por este flagelo de la guerra, y que bueno, tanto mal le hace a la humanidad, ¿no? Justamente vos mencionabas la canción que dice, es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Claro. ¿Y cuántos muertos inocentes hay? Es que la guerra como solución de un conflicto es pérdida para todos. Claro. En una guerra pierden todos, aún el bando que gana, porque las secuelas que quedan dentro de su propia gente son tremendas. Claro. Sean secuelas psicológicas, las consecuencias de la guerra son tremendas, tanto para el bando triunfador como para el bando perdedor. Sí. Es destrucción no solamente de lo material, que quedan países, ciudades, países destruidos, Sí. sino que quedan las vidas, psicológicamente quedan destruidas, ¿no? Totalmente. Sí. Hay muchos casos de los que volvieron tanto de Malvinas como inclusive en otros países. Bueno, en Estados Unidos también se ven muchos casos, o de personas que salen en Estados Unidos a matar con un fusil, con un arma, y después cuando ven el trasfondo son gente que han vuelto de guerra, ¿no? Y Sí. o si no, el caso también del lamentable de los suicidios, ¿no? Por la presión que genera una vez volver de la guerra, que no son reconocidos, porque si hay una cosa que pasó acá también en Argentina fue que los combatientes no fueron reconocidos, ¿no? Claro. Es muy duro eso. Gente que ofreció sus vidas, dio todo por la patria Claro. y después no se sienten reconocidos. Claro. Sin ir más lejos, en el caso de Malvinas, como vos mencionabas, todos que más o menos tenemos contacto con alguno o algún conocido por medio de algún pariente o relación con alguno que ha vuelto, algún excombatiente que ha vuelto de Malvinas,
y que psicológicamente quedó afectado, y muchos de ellos por esa alteración mental que han sufrido producto de la guerra, han decidido quitarse la vida, lamentablemente. También he conocido, Eduardo, hace un tiempo, golpearon a mi puerta de mi casa, y era un excombatiente justamente, pero estuvimos charlando, pero él me contaba que después de venir de Malvinas, él tuvo la posibilidad de conocer a aquel que le cambió justamente la vida y que le dio paz, esa paz que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, porque este excombatiente había conocido a Jesucristo, le había entregado su vida, y pudo encontrar la verdadera paz, no solo por la guerra, sino por otras cuestiones que su vida estaba atravesando. Encontró la paz verdadera solo en Jesucristo, en su interior, ¿no? Que Jesucristo vino a dar esa paz en su interior, ¿no? Que es el único que puede poner una paz de manera completa e íntegra, ¿no? O sea, podemos deducir de esto que todo conflicto comienza no de una nación con la otra, no de toda una población contra otra población de otro país, sino que comienza en el interior de un ser humano, y sí, de un solo hombre. Si uno lo puede avalar, justamente, Eduardo, nosotros, como decíamos al principio, damos un enfoque cristiano, damos un enfoque bíblico a los temas. Y fíjate que en la Biblia, en el libro de Santiago, que es un libro muy cortito, pero que dice, en capítulo 4, verso 1, dice una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Y contesta el mismo versículo, dice, pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Hay una guerra, Eduardo, que se establece en lo interno del ser humano, y que de allí comienzan a suceder muchas cosas, donde el ser humano saca tal vez lo más bajo de sus instintos y de lo que humanamente muchas veces somos. El humano, a veces yo veo algunas cosas y a lo mejor lo hablan con un deseo, pero en la realidad se da otra conducta. A veces pensamos en la evolución del ser humano, y lamentablemente hoy en siglo XXI estamos viviendo también en algunas cuestiones una involución del ser humano. Porque hoy no estaríamos hablando de una invasión, una guerra allí en Ucrania, que todo el mundo consideraba que ya eso no podía suceder, y sin embargo sigue sucediendo, porque justamente todo arranca en el interior del ser humano. Pero todos los conflictos comienzan en el interior del hombre. Sí. Y no es, como decís vos, una guerra solamente entre países, sino que hay una guerra, en un lugar más pequeño también muchas veces. Esta guerra que se establece inclusive en lo particular, pero también en la vida familiar, que también deja consecuencias y secuelas, Eduardo. ¿Cuántas veces nos vemos familias que están en guerra? Sí. Hay conflictos entre padres e hijos, aún entre propios cónyuges, y bueno, lo explica bien la palabra, todo eso nace del interior del hombre, que no encuentra la paz. ¿Dónde encontrar esa paz, no? ¿Dónde encontrar esa paz? Esa paz que puede realmente ser una paz real. Sí, que sobrepase todo entendimiento, porque a veces decimos, esto no tiene solución. Claro. Esto no tiene solución, hay este conflicto. Y bueno. Jesucristo mismo, Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no le doy la paz como el mundo la da. ¿Y por qué hizo esta comparación Jesús? Él es nuestra paz. Jesucristo es quien nos puede dar, quien te puede dar la paz a tu interior que hoy no tenés. Jesucristo es una persona, y no es una entidad, no es una religión, no es alguien ficticio, no es alguien que vivió 33 años en la tierra y hoy no existe, sino que es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que resucitó entre los muertos y hoy está vivo. Por eso es que tiene toda la autoridad para decirte a vos que nos estás escuchando del otro lado, que Él te puede dar la paz que tu alma necesita, que tu vida necesita. ¿No es cierto? Y eso no significa la ausencia de problemas, Edu. Lo que significa es que
aún en la guerra y en los conflictos internos y en los conflictos que se generan hoy, sobre todo en este momento que vivimos en la sociedad, ¿no? Tanto conflicto en la familia, esto que vos decís, esta guerra, Jesucristo vino también para que tengamos paz en Él, y Él es nuestra paz. Y en medio de este mundo conflictivo, queremos dejar aclarado que como cristianos no estamos a favor de la guerra. Exacto. No apoyamos la guerra, la violencia, como solución de los conflictos. De la única manera que se justifica es como nos comentaban en el diálogo el pastor de Lutri, que decía San Agustín, es de forma defensiva, el uso de la fuerza para defenderse de una agresión. Pero creemos que la solución del conflicto es el diálogo, es la comunicación, es el ponerse de acuerdo, ya sea en conflictos internacionales, entre naciones, o ya sea en la familia. Y para que haya diálogo, no solamente tiene que haber una boca que habla y que dice lo que le pasa, sino que tiene que haber dos orejas que escuchen. Exacto. Que es lo que nos cuesta a veces. Claro. Y vos sabés que un enemigo del diálogo, ya estamos hablando a nivel personal, ¿no? Sí. A nivel de relaciones interpersonales. Un enemigo del diálogo es el fanatismo. ¿Y cuánto fanatismo vemos hoy a veces? Porque el fanatismo enceguece a la gente y es como si pusiera un tapón en los oídos y no escucha. Claro. El fanático no escucha al otro. Sí. Exacto. No atiende las demandas, las necesidades que le plantea el otro. Que uno no puede estar de acuerdo con las demandas del otro, pero sí debemos escucharlo y tratar de entenderlo, comprenderlo. Porque de esa manera seremos también comprendidos nosotros, ¿no? Y una base que es el respeto, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Exactamente. Solucionar los problemas y practicar el mismo amor y misericordia que Él tuvo para con nosotros, practicarlo para con los demás. Exacto. Y la violencia no es el camino. No es el camino para nada. Eduardo, querido, estamos ya sobre el final y bueno, invitar a todos nuestros oyentes una vez más para que puedan, si tienen en su casa una Biblia, si no la pueden bajar también a su celular. Hoy es muy fácil acceder a una Biblia, pero nosotros recomendamos que lean la Biblia y que en la Biblia van a encontrar también todo esto que hablamos nosotros, pero el hecho de que puedas encontrar a Jesucristo, que puedas ver que Jesucristo es real y que en la palabra de Dios encontrás respuestas que estás buscando y que nadie te ha podido dar hasta ahora. Así que invitamos a nuestros oyentes a hacer esto. Y bueno, nos estaremos encontrando Dios mediante el domingo que viene, Edu, ¿te parece? Perfecto. Los volveremos a convocar el domingo que viene a la 1 del mediodía, cuando los invitemos nuevamente a ver y analizar y comentar esta realidad, pero siempre dándole un enfoque cristiano. A nuestros oyentes les mandamos un abrazo enorme y Eduardo en lo particular también te mando un gran abrazo allí donde estás en Pinamar. Gracias Fabián, y un saludo a todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.